Bueno, nosotros somos una iglesia, la iglesia Obra Nos, una iglesia nueva que está ahora afirmando bases, preparándonos para poder ser fieles a nuestro Dios, para poder así también llevar el Evangelio, en este caso, a, a nos, pero siempre considerando que debemos prepararnos para enfrentar problemas que nos puedan alejar de ser fieles a nuestro Dios como personas, como iglesia. Debemos siempre estar perfeccionándonos en la palabra y querer crecer más en la fe para que podamos así prepararnos nuevamente para enfrentar problemas que nos podrían alejar de ser fieles a Dios. Eh, una de las cosas que más nos puede alejar de esto es el carácter, nuestro propio carácter, nuestra propia persona puede ser la que nos aleje de ser más como Jesucristo. Por tanto, debemos poner primeramente también gran atención en quiénes somos nosotros mismos. Un poco de historia, simplemente para comenzar. Hace mucho tiempo, ahí por el año 53 después de Cristo, hace muchísimo tiempo, el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, trabajó en la ciudad de Éfeso para establecer ahí una iglesia firme. Pasaron los años y en el año 57 después de Cristo, Pablo reúne a los ancianos de esta ciudad ahí en Éfeso para despedirse de ellos, para recordarles también lo que era ser pastor de la iglesia, con la responsabilidad de alimentar, de cuidar de cada uno de ellos, ser anciano, ejemplo de los demás, eh, aquel digno de imitar, ser obispo, aquel que tiene la responsabilidad de supervisar, de cuidar, de vigilar, para que no sea atacada la iglesia, para que también la iglesia se esté manteniendo en un camino de rectitud. En Hechos 20 se ve esto, y en los versículos 27 en adelante, Pablo hace una advertencia clara y firme sobre que vendrían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño y que entre ellos mismos, de adentro de la iglesia, surgirían estas personas que hablarían cosas perversas contra Dios, pero con apariencia de piedad, con apariencia de algo agradable a Dios, y queriendo hacer discípulos, pero para ellos, no para Cristo. Por tanto, ellos debían permanecer velando, velando en la palabra, velando en la oración, velando en una vida cada vez más cercana a Dios. Sucedió que 5 o 6 años después, la iglesia efectivamente cayó en manos de falsos maestros, efectivamente la advertencia de Pablo se cumplió, era una realidad, y efectivamente venían de adentro de la propia iglesia, falsos maestros. Y ahí por el año 62, Pablo cae preso y en Roma tiene que hacer efectiva esta prisión. Y ahí es donde escribe Efesios, destinado también en parte a la iglesia en Éfeso, donde él explica los fundamentos de la fe y también la práctica de la misma fe, y dice claramente en el centro de la carta que los maestros son especiales para la edificación, son necesarios para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Luego, ya Pablo estando libre, él visita la iglesia de Éfeso con Timoteo, y fue una visita que no fue agradable. Él presenció la realidad de falsos maestros en la iglesia, liderando y cuidando a la iglesia, como en verdad, más de alimentarla, la envenenaban. Y de hecho en Timoteo menciona un ejemplo de ello, Himeneo y Alejandro, y dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A ese nivel la enseñanza de ellos ya iba apuntando a la blasfemia, al menos según Pablo. Claro, podríamos decir que tenía apariencia de algo bíblico, algo bueno, pero a los ojos de Pablo eso no producía crecimiento, más bien producía disputas, divisiones, todo lo contrario a la edificación. Bueno, estamos recordando un poco de historia para que recordemos cosas que pueden pasar, cosas que han pasado en la iglesia, y debemos estar atentos. Así como ellos estuvieron atentos en su tiempo velando, nosotros también siempre debemos estar atentos. Luego, Pablo deja a Timoteo en Éfeso para ayudar contra específicamente los falsos maestros, lo deja ahí para que enseñe a la iglesia
a no ser parte de estas doctrinas falsas, sino que a buscar siempre la edificación que es de Dios. Y era una tarea difícil, así como sacar maleza dura que ya ha echado raíces en un terreno y cansa, duele la espalda, se dañan las manos, pero hay que hacerlo. Y si leemos 1 Timoteo en el capítulo 6, versículo 3 al 5, nos vamos a dar cuenta de que esta enseñanza de falsos maestros era algo vano, más allá de ser vano, era algo peligroso para la iglesia. 1 Timoteo 3, 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y Pablo debía reforzar el llamado que le había hecho a Timoteo de quedarse ahí, de cuidar a la iglesia de estos falsos maestros, reforzar ese llamado, y toda la carta tiene este sentido de urgencia. Por favor, pongan atención a esto. Esa iglesia era una iglesia despedazada por esta falsa enseñanza, mala doctrina que los alejaba de Dios, pensando que estaban creciendo, pero no era así. Y Timoteo tenía la misión de reunir los pedazos de esta iglesia destruida e intentar remendarlos con el poder de la palabra de Dios. Difícil, difícil, pero él venía de parte de Dios, así como Pablo escribe en el primer versículo de la carta, que él era el apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, parte con esa autoridad, parte con ese mandato de Dios a Pablo, y ahora él entrega ese mandato a Timoteo. Pero finalmente es Dios el que entrega el mandato, y inicialmente es Dios el que dio ese mandato, el que deja esa tarea de combatir contra los falsos maestros, y él simplemente usa a Timoteo como instrumento para limpiar, como instrumento para construir. Y era una tarea donde era indispensable la labor de los ancianos, parte todo con el liderazgo de una iglesia. Y había hombres que no eran calificados, que estaban sirviendo precisamente como ancianos, no aprobados por Dios. Ellos manchaban el mensaje del Evangelio, y no solo eso, sino que manchaban la reputación del Evangelio frente al mundo. Es una tarea importante la que cumple todo anciano al velar para que la iglesia esté creciendo en sana enseñanza. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice que él debe cuidar, Timoteo debe cuidar de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, debe saber cómo manejarse en ella. La iglesia es el instrumento que Dios usó y usa todavía para mostrarse al mundo. Si los ancianos, si los jefes, en el caso de familia, los jefes de hogar, si ellos están desviando la sana doctrina, tienen un carácter digno de mal testimonio, toda la casa se verá afectada. Lo peor de todo esto es que la iglesia estaría presentando un testimonio de bancarrota a un mundo necesitado de estar viendo constantemente, urgentemente, la riqueza, las riquezas de la gloria del Evangelio de Cristo. Pero están viendo en verdad pobreza espiritual, están viendo una bancarrota, algo desastroso, algo podrido. Sí, ese es el testimonio que se presenta al mundo. Por tanto, debemos ser fieles en predicar la verdad, en predicar el Evangelio y en vivir ese Evangelio. Y ahí no se puede transar, no podemos negociar contra eso. La semana antepasada estuvimos hablando sobre lo que era la labor de pastor, anciano y obispo. Veíamos que los tres eran una sola persona que tiene la labor de alimentar, la labor de ser ejemplo, la labor de cuidar y supervisar, y también debíamos reconocer que era una buena obra porque venía de Dios, porque es la tarea de cuidar la iglesia de Dios que Él compró con su sangre, es cuidar lo más valioso que Dios tiene, por lo cual Jesús dio su vida por la iglesia. Y en la enseñanza de la semana pasada veíamos el carácter que el anciano
y más bien todo cristiano debe anhelar. Es una tarea noble que por supuesto requiere un carácter noble. El ser irreprensible, fiel a su esposa, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, todo lo que nosotros debemos anhelar tener, independiente de la edad que tengamos, independiente de que seamos hombres o mujeres, independiente de dónde vengamos, cada uno necesita buscar eso, anhelar eso. Y lo que veremos hoy, por su parte, es el carácter que todo cristiano debe evitar. Esto no lo hagas. Quizá van a decir, estas cosas son muy extremas, estas cosas no me identifican. Vamos a reflexionar si están así, si de verdad están así, si en verdad estamos lejos de esto o quizá estamos más cerca de lo que pensamos. Así que los invito a leer 1 Timoteo 3, versículos 1 al 3, donde dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Bueno, partamos. Lo primero, no dado al vino. Y la Biblia rechaza los abusos, en este caso específicamente el ser dominado por la bebida, emborracharse, es algo que por Dios no era aprobado, es algo que necesita la persona cambiar. Por ejemplo, si hablamos de alcoholismo, vamos a ver que es uno de los mayores peligros en la actualidad, en el caso, por ejemplo, de la seguridad, nadie quiere estar conduciendo y toparse con un conductor borracho. En el caso de la economía, sabemos que puede llevar una familia entera a la pobreza, a la bancarrota, al desastre. Sabemos también que puede destruir familias y sabemos que en lo espiritual es terriblemente dañino, pero en el campo de la iglesia no puede liderar la iglesia. Puede ser parte de ella, puede buscar ahí estar buscando en Dios la esperanza para cambiar. Bien, pero liderar una iglesia no podría. Vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento en la persona de Nabal. David, en un momento, estaba pasando por el lugar donde vivía Nabal, que era un hombre rico que tenía muchas ovejas, y ellos fueron a pedir ayuda a Nabal con fundamentos de que ya lo habían ayudado previamente, y este hombre rico los desconoce y rechaza ayudarlos. Y luego la respuesta de David ya no sería tan amable. Iban a pasar, por supuesto, por ahí, pero no con la misma actitud. Y eran hombres de guerra. Entonces Abigail, la esposa de Nabal, pide perdón a David. Y David lo acepta y destaca a la mujer. De hecho, dice que le tiene respeto. Pero Abigail, la esposa de Nabal, cuando va a hablar con Nabal y contarle eh, realmente lo que había pasado con David, lo encuentra en un banquete, lo encuentra alegre de vino, borracho, así que decide no contarle nada. Era un hombre que no era digno de que se le contaran las cosas por su condición de borracho. Y nos recuerda que un hombre que es dado al vino no es digno de ser informado. Entonces, ¿cómo va a poder liderar también la iglesia de Dios? Ni siquiera, según Primera de Corintios 6, versículo 9, en este caso ni siquiera sería digno de llamársele hermano a ese nivel. Apunta, miren lo que dice para decirlo también con fundamento. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No pueden estar en una posición de confianza en lo espiritual y menos aún en la autoridad sobre personas. Ellos son los que necesitan ayuda para ir a Dios primeramente y no ellos estar brindando ayuda. La realidad es que se puede beber, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. El obispo puede beber, de hecho, en primera a Timoteo, en la misma carta, en el capítulo 5, versículo 3,
13, no, 23, ahí sí. Ya no bebas agua, le dice Pablo a Timoteo, que era un pastor, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, entendiendo también las propiedades del vino como antioxidante, también como con otras propiedades medicinales que se podrían atribuir, pero por supuesto para no abusar de eso. Recordemos también que como iglesia, una de las cosas que nos describe como religión son las ordenanzas bíblicas, entre las cuales está la cena del Señor, que tiene como elemento central una copa de vino que representa la sangre derramada de Cristo por nosotros. Ahora bien, en el contexto, por ejemplo, de primera a los Corintios, habían algunos que se emborrachaban haciendo uso de estas mismas copas o de los almuerzos que se hacían cuando se efectuaba esto. Por supuesto, esa no era la intención. La idea era no abusar de esto. Por otro lado, también habían algunos falsos maestros que bien podrían estar enseñando el ascetismo, que es la idea de aléjate de todo tipo de placer, incluso si Dios dice que es bueno, ¿no? Si te hace sentir placer, aléjate de eso, abstente de todo lo malo. Eso es el ascetismo y es una herejía. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, ahí mismo en el versículo 3, se habla de engañadores y mentirosos que teniendo que utilizar la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Está hablando de alimentos, claro, pero bien dicen algunos que podría también estar haciendo alusión a la enseñanza y la prohibición de beber vino, incluso un poco. Claro, no es algo claro, no es algo específico ahí la enseñanza, pero podría bien haber estado pasando. Pero volviendo más a la aplicación común y corriente, que es la de la borrachera, sería una decisión terrible para cualquier iglesia, incluida nosotros, tener un líder que sea dado al vino. Ellos son personas que están en constante celebración. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, se describe cómo las personas que tenían que estar atentas a Dios, en verdad estaban, déjenme leerlo, Isaías 5, capítulo, o sea, versículo 11. Sí. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed, teniendo la labor importantísima de estar llevando la palabra de Dios. Ellos simplemente estaban de fiesta en fiesta. ¿Aceptaremos acaso personas irresponsables que debiesen estar enseñando la palabra, pero que más bien están en fiesta, en borrachería? No sea que caigamos en esto, por poner a alguien como anciano sin verificar este requisito. Debemos tener principal cuidado, no sea que ustedes mismos se expongan a esto. En Proverbios 20, versículo 1, dice que el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio, lo estábamos leyendo delante. Yerran en sus decisiones, incluso si tuvieran que estar al cuidado de otros. Miren, busquemos Proverbios 31, capítulo 4. Proverbios 31, capítulo 4, y al final, o sea, versículo 4, ando confundido hoy día con eso. Capítulo 31, versículo 4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo, que la idea de, claro, de eso a los que están prácticamente condenados a muerte, pero aquellos que tienen una responsabilidad con el pueblo, que no se olviden de la ley. Y lo que pasaba es que estas personas borrachas pervertían el derecho. Los reyes, claro, hablando históricamente, ellos deben ser conscientes de la ley de Dios.
Los ancianos, que no son reyes, es algo muy distinto, pero aún así trabajan con gente que necesita instrucción, con gente expuesta a la aflicción, que necesitan ser corregidos del pecado, que necesitan estar atentos a la palabra de Dios. Pero no debemos confiar en personas que gastan para sus placeres, siendo que había otros hermanos necesitados, que hay otros hermanos necesitados. Eso sería egoísmo. Y no solamente hablando del vino, sino que de cualquier tipo de bebida alcohólica, cualquier otro vicio. El fumar, también muchas personas gastan una montonera de dinero en cigarros, en drogas, para qué hablar, ocurre lo mismo. Ocurre también con la pornografía, que aísla a las personas y las lleva a una fantasía inexistente. Eh, Debemos alejarnos de todo tipo de vicio que nos aleje, que cambie nuestra manera de pensar, que nos haga pensar que estamos bien, pero siendo que en verdad estamos muriendo. Eso es lo que hace cualquier vicio. No podemos ser dados a cualquier cosa que nos aleje de Dios, sobre todo al vino, que es el ejemplo que acá pone, pero cualquier elemento de este mundo que nos vaya a alejar de ser más santo, debemos rechazarlo con el fin, por supuesto, de ser llenos del Espíritu. Vivir constantemente bajo la influencia del Espíritu. No nos limpiamos de algo para simplemente quedarnos vacíos, nos limpiamos de algo para ahora llenarlo con el Espíritu, buscando lo que Él dice en su palabra, dominado por la voluntad de Dios, creciendo en semejanza a Cristo, no hablando nosotros, sino que hablando Dios siempre. Pero Dios opera con nuestras personas sobrias. Dios transforma a nuestras personas sobrias hacia un adorador más completo. Y Dios obra por su espíritu en la vida de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que debe gobernar la vida de los ancianos de la iglesia, de forma tal que hallemos satisfacción y no tengamos que estar buscando llenar lugares que Dios no puede llenar con otras cosas. Si en verdad creemos en un Dios que satisface nuestra vida, en aquel que es el pan de vida, debiésemos encontrar también satisfacción plena en Él. Y si no es así, puede que también sea porque no la estamos buscando diligentemente y necesitamos ayuda. Y aclaro también, ser sin vino, nuevamente, no garantiza el ser lleno del Espíritu, sino que debemos primeramente limpiarnos de algo o despojarnos de algo, o vestirnos de lo malo, para ahora vestirnos de lo bueno, para ahora ser llenos también del Espíritu. Y podría seguir siendo yo, aún así, si dejo el vino pero no me lleno del Espíritu, aún así podría seguir siendo una persona conflictiva y una persona llena de defectos. Ya simplemente con nuestro pecado es suficiente, no agreguemos más a eso. Una persona podría no ser borracha, por ejemplo, pero sí podría ser pendenciera, que es lo segundo que se habla en el texto. No dado al vino, no pendenciero, que es la descripción de una persona que es, en este caso, no pendenciero, es no peleador, no una persona que se va a los golpes, que está siempre dispuesta a irse a los puños con el deseo de pelear. Vemos en Génesis 4 el caso de Lamec, que dice que a un varón matará, que está dispuesto a un joven matar de un solo golpe. Era una persona que estaba ya con la intención siempre, aunque ni siquiera estuviera la persona ahí, ni siquiera conociera con quién iba a enfrentarse, ya estaba dispuesto a matarlo. Eh, a Simeón, hijo de Jacob, o Leví también, ellos son recordados de la siguiente manera. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, dice Jacob, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Simeón y Leví, por el disgusto, por la venganza de su hermana Dina, que había sido violada, decidieron matar a una montonera de gente para tomar venganza. Y es un ejemplo de personas pendencieras, dominadas por la violencia. En la actitud iracunda, irritable, de no estar dispuestos, por ejemplo, a ser corregidos, de querer siempre tener la razón, pero cuando alguien llega y te dice estás equivocado, tú saltas con todo a defender
aunque sabes en el fondo que estás equivocado. Así es una persona pendenciera. Y las primeras personas afectadas por esto serían su familia, sus hijos, sus esposas, su entorno más cercano, y también eso llega a lo más lejano, a otras muchas personas. Y hay también una relación con el vino, considero yo, que no es necesaria, pero de borracho a pendenciero hay un solo paso, o de borracho pendenciero hay un solo vaso, también se podría decir. Pero en resumen, el vino enciende la ira. Eh, en Proverbios 23, 29, Proverbios 23, 29, dice, plantea esta pregunta: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Eh, hay por los violentos, hay por los borrachos que se enfrentarán a la ira de Dios si es que no se arrepienten ya por su pecado. No, no es que no tengan esperanza, pero deben ir ante Dios por su pecado. Y los ancianos son personas que tienen que saber resolver problemas. Recordemos que estamos hablando en este caso de los ancianos. Una persona pendenciera atrae más problemas. Quizás a simple vista no se vea un líder de una iglesia como una persona pendenciera, pero cuando tú ves que la iglesia con esa persona tiene más problemas que los que tenía antes, puede que sea que se deba a que esa persona es más bien pendenciera, conflictiva. Aquel que no resiste bien a la tensión, aquel que está dispuesto a incluso herir a otras ovejas. Lo podemos llevar al día a día, actitudes de querer siempre tener la razón, actitudes de querer humillar a otros con mis argumentos, con mis palabras, actitudes de basurear a otro tipo de personas o sea, de basurear a otro tipo de personas por su condición de ellos. Y lo vemos constantemente, y vemos a una persona LGBT y la basureamos. Y eso es pecado, eso está mal. Debiésemos con compasión acercarnos a ellos. Pero cuando vemos a una persona, sobre todo delante del púlpito, que enseña que debemos rechazarlos como personas, abominarlos, aborrecerlos, eso se podría comprender más como alguien pendenciero. Y también lo vemos en asuntos de política, donde la izquierda desprecia a la derecha y la derecha desprecia a la izquierda, y cuando una persona cristiana se identifica tanto con la derecha, termina basureando al de izquierda, y eso también se vería como algo pendenciero. Debemos ser sabios y reconciliadores. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Ahora nosotros debemos llamar a la reconciliación. Ese es nuestro deber. Perdonar es mejor que vengarse. Amar es mejor que despreciar. Mostrar la luz de Cristo siempre es mejor que simplemente no mostrarle nada y dejar que vaya al infierno. Siempre llamemos a la reconciliación, nunca al pleito. Siempre vamos con esa humildad, buscando siempre la reconciliación, incluso cuando sabemos que tenemos la razón. Lo siguiente, amable o cordial, también podría ser una palabra difícil de definir. Gentileza podríamos hablar, paciencia, dulzura, disposición de ayudar, generosidad. Bueno, ¿por qué pasa el tiro esta palabra tan compleja, pero tan común para nosotros, y no me quedé con no codicioso de ganancias deshonestas? Eso no codicioso de ganancias deshonestas no aparece muchas veces en los textos, pero aún así lo voy a explicar con la palabra no avaro, que aparece después. Así que ahora vamos con la persona amable, que no calza para nada con una persona borracha, no calza para nada con una persona peleadora, pero sí va a calzar y debiese calzar con una persona que es discípulo de Cristo, con un seguidor de Cristo, que es conciliador, debiese ser, que es considerado, que es apacible, debiese ser. Vemos un ejemplo en Bernabé.
Cuando Saulo de Tarso, que luego conocemos como Pablo, se convierte, él va a la iglesia en el versículo, iglesia de Jerusalén, en el versículo 26, Hechos 9, versículo 26, y describe ahí sobre Pablo, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Todos le tenían miedo, pero hubo alguien que aún así tuvo compasión, tuvo esperanza en él, le creyó, y esta persona era Bernabé, y amablemente obró. Y la Biblia lo describe como una persona, un varón bueno, alguien lleno del espíritu y de fe. La bondad es una de las más bellas manifestaciones de que Dios está en nosotros. Debemos siempre buscar eso por sobre lo malo. Cuando vemos bondad en nosotros, debemos recordar primeramente lo malo que éramos sin Dios y que todo proviene de Dios. En el caso de Pablo, él mismo dice que era blasfemo, perseguidor e injuriador en relación con la iglesia, pero Dios tuvo misericordia de él. Cuando vemos la bondad de Dios, debemos recordar lo que éramos sin Dios. Y esta bondad va a ser algo digno de ser visto. Es algo que refleja la sabiduría de Dios, como bien lo describe Santiago en el capítulo 3, versículo 17, donde dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y aquí está la palabra, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbres ni hipocresía. Es opuesto a una persona difícil de soportar. No debiésemos ser nosotros personas difíciles de soportar. Es opuesto a la persona iracunda. No debiésemos ser nosotros tan propensos a llenarnos de ira. Puede ser incluso esta persona iracunda, alguien difícil de soportar en su forma de enseñar también la palabra de Dios. Queriendo hacer lo bueno, se llenan de ira y ponen pecado a lo más hermoso que es predicar la palabra. La persona amable está dispuesta a ceder y a tener paciencia, al igual que lo que mencioné antes, a pesar de que sabe que tiene la razón, aún así está dispuesto a ceder en humildad, porque comprende la debilidad humana de la otra persona, se niega a tomar represalias, se niega a tomar venganza, está dispuesto a poner la otra mejilla, por sobre exigir más derechos, que bien los podría tener. La persona amable, bíblica, está dispuesto a dar su lugar, así como Cristo dio su vida por nosotros. Pero vivimos en un mundo lleno de divisiones, lleno de desacuerdos, de injusticias, de partidarios de A y partidarios de B, que discuten y pelean entre ellos, llenos de conflicto. ¿Y qué pasaría si Dios, les pregunto, qué pasaría si Dios no fuera amable? No habría misericordia, no habría perdón para nosotros, no habría vida eterna, pero sí habría, y abundantemente habría, ira de parte de Dios para con nosotros. Los pastores deben ser el ejemplo a la iglesia, pero más bien todos los cristianos debemos dar el ejemplo de amabilidad en un mundo lleno de peleas, de conflictos, de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque seguimos a Jesús? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿O por qué? Porque buscamos dar gloria a Dios Padre. Vemos en Jesús la bondad que viene de Dios. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Jesús era el ejemplo más grande de amabilidad. Debemos imitar esto y por nada del mundo vivir en desunión. Seguir el ejemplo siempre del buen pastor, aquel que cuida cariñosamente de las ovejas, no permitir que el pueblo de Dios sea golpeado, que no sea esparcido, que no sea dividido.
Nuestra amabilidad es indispensable para eso. Y el carácter que debemos anhelar es amabilidad por sobre todo, bondad también. Es aquel buen pastor que está dispuesto a dar su vida. A ese Jesús que muere por nosotros debemos imitar. Y recordemos nuevamente, esto es para todos. Que el texto diga que habla de los obispos. No indica que solamente ellos deben anhelar esto, sino que todos, tú. Apacible, sigue diciendo el texto, aunque algunas versiones lo traducen como no contencioso. No contencioso o no rencilloso, alguien opuesto a una persona discutidora. Por lo tanto, es una persona apacible, bien se podría también traducir. Y el llamado es que nos alejemos de las disputas. Timoteo estaba en la iglesia en Éfeso con la misión de enseñar a otros, mandar a otros que no enseñen diferentes doctrinas, que son cosas que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Peleaban por eso. Alejémonos de esas disputas como las que estaban en la iglesia de Corinto, cuando algunos decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y de eso los dividía. No es que creaba diversidad de opiniones y cada uno enriquecía al otro. No, sino que los dividía, y acá estaban los de Apolos y aquí los de Pablo, y los de Cefas, y ahí estaban los que se creían los mejores de todos, que decían yo soy de Cristo. Debemos alejarnos de eso. Si leemos Proverbios, hoy día hay harto proverbio, Proverbios capítulo 6, versículo 16, Proverbios 6, en versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y atención acá, y el que siembra discordia entre hermanos. Las peleas en la iglesia de Dios pueden destruir iglesias locales. Es como la estrategia, ¿sí? Si quieres destruir una iglesia, lo primero que tienes que hacer es sembrar discordia. Es el modus operandi para eso. Por tanto, alejémonos de eso. Como creyentes no queremos destruir la iglesia. Por tanto, alejémonos de todo pensamiento egoísta, de todo pensamiento que no sea amable. Busquemos todo lo que sea puro, todo lo que sea bueno. Incluso nuestros pensamientos deben ir ahí, buscando la unidad, nunca la desunión, siempre la gracia. En la iglesia debe reinar, siempre el amor, siempre lo bueno, lo amable. Avanzando, ya también, el carácter que debemos evitar incluye también que una persona sea no avara y no codiciosa de ganancias deshonestas, que era la actitud que tenía precisamente el discípulo, Judas, de Jesús, que era ladrón, que dice que sustraía a él de la bolsa, que era codicioso de ganancias deshonestas. No debemos tener como meta principal en nuestra vida la adquisición de dinero, de tesoros terrenales, como fin máximo para nuestra vida. Podemos tenerlos, pero siempre de manera honesta. Y siempre recordando que nuestra meta principal tiene que ser la edificación, tiene que ser la gloria de Dios, tiene que ser luz en el mundo. Este tema de no avaro en la iglesia, sobre todo en los pastores, nos resulta bastante conocido. Muchas personas usan el ministerio como instrumento para beneficio de sus propias vidas y en forma deshonesta, y la palabra dice que no debemos hacerlo, sino que ni siquiera buscando señorío en la iglesia, ni siquiera por ganancia deshonesta, sino que siempre buscando cuidar a la grey de Dios. Al parecer, los falsos maestros en el contexto acá en la iglesia de Éfeso estaban interesados efectivamente en el dinero. Así como también en los tiempos de Jesús los fariseos se aprovechaban de las personas, incluso se aprovechaban de las viudas, que eran las personas más necesitadas, para sacar dinero. Incluso convirtieron el templo de Jerusalén en casa de mercado para beneficio propio. Tengamos nosotros también
cuidado del amor al dinero. La codicia de esto puede ser un pecado grave, un pecado mortal. Aquella persona que toma la piedad, la bondad, la santidad y el crecimiento de la iglesia como una fuente de ganancia para mi vida en forma deshonesta. Debemos entender que con sostén, con abrigo, debemos estar contentos. El obispo tiene derecho, y tiene derecho, con fundamento bíblico, a ser sostenido por la iglesia. Miren, por ejemplo, volviendo ahí mismo, la primera carta, ahí mismo, de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sería esto un deber de la iglesia para aquellos ancianos que hacen bien su tarea, el sustentarlos económicamente, incluso al punto de que algunos puedan trabajar en la iglesia, quizá a medio tiempo, quizá a tiempo completo, pero sería de una gran bendición para la iglesia el tener a personas dedicadas por completo a eso, eh, comprendiendo siempre que no se puede abusar de la ganancia en la iglesia y sobre todo no hacerlo en forma deshonesta. Bueno, creo que todos conocemos a algún pastor, habremos escuchado en algún lugar o a través de alguna persona de algún pastor que ha manipulado, que se ha aprovechado de personas. Eh, las historias son muchas, los ejemplos son demasiado, lamentablemente. Y otros pastores también han decidido solamente dedicarse a tiempo parcial o hacer su tarea de pastor teniendo un trabajo y dedicando el tiempo que bien podrían dedicar a la familia al ministerio, por el deber, por el tema de que no pueden ser sostenidos por la iglesia, lo cual daña a la familia, lo cual daña la salud del pastor y también produce un crecimiento más lento en la iglesia, porque por supuesto aquel que es el principal encargado del crecimiento no puede dedicarse por completo a eso. Bueno, los pastores de iglesias tienen efectivamente un derecho a un sueldo digno, pero deben siempre tener cuidado con la actitud, con el deseo de su corazón de que eso sea lo primero. La actitud de las personas que tienen incluso dinero debe ser cuidada. Aquellos que ya lo tienen, que no están codiciando el dinero, sino que ya lo tienen, debe ser cuidadoso. En el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y vemos del mismo Jesús, historias como el rico, que solamente guardaba para él, que estaba dispuesto a aprovecharse de los demás, que estaba el típico prototipo de persona rica que estaba alejado de Dios y lleno solamente con sus riquezas. Nuestra confianza debe estar puesta en la provisión de Dios siempre. Y el obispo de la iglesia debe ser agradecido del salario digno que su iglesia puede proveer, por supuesto en la medida de lo posible. Cuando una iglesia es nuevita, cuando una iglesia está en un momento de debilidad incluso también, no puede quizás sostener a un pastor para trabajar a tiempo parcial o completo, y eso el pastor también lo debe comprender. Eh, pero por lo general en lo posible debe ser sostenido, pero el pastor debe ser agradecido, no debe estar buscando siempre más. Y el cristiano, independiente que sea pastor o no, debe también ser agradecido y no codicioso. No hay nada de malo en aspirar a un mejor salario, pero siempre tiene que ser en armonía con un carácter honesto y santo. Si estamos en eso y recibimos, el Señor nos da más, debemos ser agradecidos y usarlo sabiamente. Pero ningún anhelo de ninguna cosa nos debe llevar a alejarnos de la dependencia de Dios. Debemos buscar su carácter, debemos buscar alejarnos de lo malo, debemos buscar siempre vestirnos con lo bueno.
Los obispos y todo cristiano, todos ustedes también, no deben ser dados al vino, sino que por el contrario deben ser llenos del Espíritu. No deben ser pendencieros, sino que por el contrario deben ser personas reconciliadoras, mostrando la gracia y mostrando el amor de Dios siempre. Debemos ser amables y buenos, así como Cristo también lo fue. Debemos ser apacibles, amadores de la unidad ante todo. No podemos ser personas codiciosas ni avaras, sino satisfechas con lo que Dios, con todo lo que Dios nos ha dado. Les planteo para terminar las siguientes preguntas. ¿Te sientes necesitado de cambiar tu carácter? ¿Crees que hay cosas en tu carácter que podrías estar cambiando? ¿Crees que podrías caer en un futuro quizás en un carácter que no muestre la grandeza, que no muestre la bondad y la hermosura de Dios? ¿Notas también la importancia de que los pastores de las iglesias tengan un carácter santo? ¿Notas también la importancia de que tu propio carácter, tu persona, se parezca cada día más al de esta lista que tenemos acá? Sabemos que tenemos que ser personas irreprensibles, marido de una sola mujer, personas sobrias, prudentes, decorosas, hospedadoras, aptas para enseñar, no dados al vino. No seamos pendencieros, no seamos codiciosos de ganancias deshonestas, seamos amables, seamos apacibles, no seamos avaros, siempre estemos agradecidos y por sobre todo siempre, y termino con esto, siempre debemos ir a Dios, debemos ir en arrepentimiento cuando veamos que algo de esto puede estar fallando. Vamos en fe, recordando que Dios efectivamente nos puede sanar, Dios nos puede cuidar y nos puede hacer más semejante a nuestro Salvador Jesucristo, aquel que murió, aquel que dio la vida por nosotros para llevarnos al Padre, para gloria de Él. Y podemos también, a través de nuestras personas, incluso a veces, sin ni siquiera abrir la boca, dar gloria a Dios, comprendiendo que Él nos puede cambiar y necesitamos cambiar, necesitamos hacerlo. Y demos gloria a Dios cada vez que veamos en nuestra vida que nuestro carácter ha cambiado. Si tú puedes ver ahora que tu carácter ha cambiado, que ha mejorado, que se ha parecido más a Cristo, que se ha parecido más al carácter que debe tener cada cristiano, tienes que dar gloria a Dios. Y tienes también que buscar que cada día crezcan más a semejanza de tu Salvador, a semejanza de tu Dios. Como iglesia tenemos que hacer eso. Como personas tenemos que hacer eso. En todo momento, busquemos más a Dios y parezcámonos más a Él. Vamos a orar para finalizar. Amado Padre Celestial, te damos gloria a ti por la obra transformadora que haces en nuestra vida y rogamos a ti que lo puedas seguir haciendo, que nos puedas seguir fortaleciendo, que nos puedas seguir perfeccionando, alejándonos cada día más de un carácter que provoque en otras personas blasfemia, sino que acercándonos cada día más a una persona transformada, a una persona que refleje tu luz, que refleje tu grandeza. Ayúdanos, Señor, por la obra del Espíritu Santo, siendo llenos de Él, a ser transformados, a ser llenos, Padre Santo, de toda bondad, de toda mansedumbre, de toda esperanza, de toda fe. Personas llenas de amor, Señor, dominadas siempre por el Espíritu. Y te ruego por cada uno de los hermanos que ha estado acá, por aquellos también que escucharán esto después. Te pido, Padre Santo, que los bendigas, que los libres, Padre, de un carácter malo a tus ojos, desagradable ante ti, y que lo lleves siempre a ser transformados para gloria tuya. De gloria en gloria vamos creciendo, nos vamos transformando hasta llegar a la perfección, Señor, pero eso es una obra tuya. Debemos ir a ti primeramente. No lo buscaremos por nuestras fuerzas, Señor, sino que lo buscaremos con nuestra humillación, con nuestra dependencia de ti, Señor. Así que te ruego por cada uno de los que está acá, para que podamos ser más parecidos a ti, para que las personas nos puedan incluso confundir con nuestro Salvador Jesucristo, para que se pueda notar de lejos que estamos llenos, que estamos
siendo perfeccionados y que estamos dando gloria a aquel que nos salvó. Gracias, Señor, por todo, en nombre de Jesucristo. Amén.